Buenos días a todos y a todas. Hoy es lunes 25 de mayo. Adelina Hinarejos, abogada de Rubiño Abogado, junto a Juan José Rubiño, abogado de Rubiño Abogados, y nuestra colaboradora Esther Ramallo, intérprete en lengua de signos. Bien, ante todo queremos empezar explicando el motivo del por qué hemos titulado este vídeo diarrea legislativa, además de las medidas que vamos a explicar. Bueno, Juan José, cuando quieras. Bien, buenos días. Como ha dicho Adelina, efectivamente estamos ante una diarrea legislativa totalmente inasumible. Es decir, a diario, incluso algunos días, hasta en 2 ocasiones, nos sale un BOE que tenemos que interpretar y salen leyes que modifican otras leyes que han sido modificadas y que a su vez han sido modificadas respecto de una ley principal, y todo eso en un margen de 4, 5, 6 días. Dicho esto, quisiera traer a colación un sabio dicho en boca de Don Quijote de la Mancha por Cervantes. Sancho, leyes pocas y que se cumplan. Por favor, apelamos al legislador para que lo haga de otra manera, porque la calidad legislativa es pésima. Y es tan pésima como que, por ejemplo, empezamos hablando de las obras. En las obras, en el momento que se decretó la tercera prórroga del estado de alarma, se suspendieron todo tipo de obras. Al día siguiente de esa noticia, de esa ley, de esa suspensión, se tuvo que modificar y aclarar que sí se permitían ciertas obras, que no vamos a explicar ahora, y ahora vuelta a reformar otra vez y por fin ahora se dice que se levanta toda suspensión de las obras. Por tanto, a efectos prácticos, y para que lo entendáis todos y todas, toda la suspensión que había sobre las obras se acabó. Se puede hacer todo tipo de obras, de cualquier tipo, en cualquier edificio, cualquier local, cualquier vivienda, etcétera, etcétera. Hablaremos hoy también del uso de las playas y de, Adelina, de los paseos y actividades no profesionales al aire libre y de los comercios, una pequeña modificación en los comercios, en el comercio al menor. Bien, empezamos por lo tanto con paseos y actividades deportivas no profesionales al aire libre. Bien, trayendo a colación lo que ha comentado Juan José respecto de la diarrea legislativa, os hemos de decir que esta modificación que vamos a comentar esta mañana entra en vigor hoy, por lo tanto ya está en vigor, y se publicó el sábado 23 de mayo. No obstante, cuando vimos cómo era la redacción dada en la orden que os vamos a explicar, Rubiño Abogados nos cabreamos un poquito porque, como ha comentado Juan José, esta incontinencia y mala praxis a la hora de redactar la normativa, las modificaciones, etcétera, etcétera, hacen, entendemos, a nuestro entender, mucho más dificultoso cumplir la normativa, mucho más dificultoso porque no se entiende y, por lo tanto, quisimos darnos aire porque estábamos cabreados, directamente estábamos cabreados. Y os voy a explicar el motivo. Respecto de los paseos, paseos en general y la práctica de actividad física no profesional. El viernes, si no recuerdo mal, porque es que ya no sabemos si como es cada día sí día también, hablamos de unas modificaciones, grandes modificaciones que se hicieron al respecto de los paseos en municipios y entidades territoriales inferiores de menos de 10.001 habitantes, en el que se modificaba sustancialmente los paseos que hasta ahora se venían regulando tanto en fase 0 como en fase 1. Bien, pues ahora se vuelve a modificar y, lógicamente, especialmente con especial atención a aquellos municipios que tengan 10.001 habitantes o más, o aquellos municipios que teniendo menos tienen una densidad de población de menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Y se vuelve a modificar un día después. Solo un día después. Eso es lo que nos enoja, por no decir otra cosa, lo que nos enoja. En conclusión, hemos modificado, no sé si son 3, 4, 5 veces, los paseos y la actividad física no profesional al aire libre en fase 0 y fase 1. ¿Cómo está hoy? A partir de hoy, ¿cómo está? Bien, la orden lo que hace es eliminar el límite tanto en paseos infantiles, es decir, de menores de 14 años, como en paseos de más de 14 años, como también en la práctica de actividad física no profesional, eliminar la
individualidad. Es decir, si en paseos de menos de 14 años antes nos exigían o nos decían que era un adulto con hasta 3 niños, si en paseos de más de 14 años era un individuo pudiendo ir acompañado por otro siempre y cuando convivan, y en actividad, la práctica deportiva no profesional era individual, ahora esto ya no existe. A partir de hoy podemos salir hasta grupos de 10 personas, porque recordad los que están en fase 1, hasta grupos de 10 personas sin ese límite. Por tanto, se elimina el límite siempre y cuando se respeten las medidas de distancia interpersonal de 2 metros y en caso de que no se pueda respetar, pues se apliquen medidas alternativas de protección como la etiqueta respiratoria, la higiene de manos, etcétera, etcétera. Por tanto, es importante que sepáis cómo quedaría ahora los paseos en fase 1 de las personas de menos de 14, de más de 14 y la práctica del deporte. Bien, al aire libre. Bien, se mantienen los horarios, acordaros, los de mayores de 14 años serían de 6 a 10 y de 8 a 23, los mayores de 70 de 10 a 12 y de 7 a 8 de la tarde, los menores de 14 de 12 a 7 de la tarde, pudiendo ser modificado por las comunidades autónomas. Se mantiene el límite de 1 kilómetro, se mantiene el límite de una vez al día, se mantiene el límite para los paseos, se mantiene el límite en el deporte para el municipio y una vez al día. Pero en todos los casos se permite ir acompañado hasta un máximo de 10 personas. Esto parece ser en general, pero acordaros que los municipios de menos de 10.001 habitantes no hay horario. Y el deporte al aire libre además nos permite extralimitarnos del municipio siempre y cuando accedamos con un máximo de 5 kilómetros a otro municipio que también esté dentro de este requisito de tener menos de 10.001 habitantes. Por lo tanto, esta es la situación actual que nos encontramos con los paseos. Recuerdo, importante cambio en tanto que nos permite ir en grupo. Lo demás se mantiene. Respecto al comercio hay una muy pequeñita variación en fase 1. Acordaros que no permitía la apertura de locales de más de 400 metros cuadrados, por lo tanto el límite era de 400 metros cuadrados y en concreto, que es la modificación que os voy a comentar, respecto de aquellos locales que se encontraban dentro de un centro comercial o de un parque comercial, solo se podría aperturar si, además de tener menos de 400 metros cuadrados, tenía un acceso directo independiente. ¿Cuál es la modificación que tenemos ahora? La modificación es que nos permite la apertura de estos locales siempre y cuando que estén dentro de un parque comercial o centro comercial, siempre y cuando mantengan este acceso independiente o tengan este acceso directo independiente, pero incluso cuando tengan más de 400 metros cuadrados, ¿qué tienen que hacer? No podrán habilitar todo su espacio, sino que tendrán que poner como superficie útil de exposición y venta al público, acotar a los 400 metros cuadrados. Por lo tanto, si yo soy un local que estoy en un centro comercial, pero tengo acceso directo e independiente y tengo 800 metros cuadrados, pues tendré que cerrar 400 metros cuadrados para tener solo habilitado los 400 que nos exige la normativa en fase 1. Bien, continuamos y volvemos a apelar al legislador para que por favor regule de otra manera. Vamos con el uso de las playas. Hace una semana, el día 16 de mayo, salió un escueto artículo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas en la que se pretendía regular el uso de las playas. Hicimos un vídeo al respecto y confesando que no podíamos parar de reír porque era ilógico que se regulara de esa manera y que no entendíamos nada, obviamente no le ha quedado más remedio al legislador que 7 días más tarde, el 23 de mayo, sábado pasado, cambiar ese artículo, eliminarlo y generar un artículo ahora mucho más extenso, pero del que preveemos también se tendrán que hacer modificaciones, puntualizaciones y explicaciones al respecto. Juan José, esto es solo fase 2. Estamos hablando de fase 2. Fase 2, playas. Ahora se dice que el tránsito y la permanencia de las playas, así como las prácticas de actividades deportivas, profesionales o de recreo en las playas, se deben realizar de la siguiente manera. Y vamos a lo que dice el artículo 7.
Se deben respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias. Básicamente es distancia mínima de seguridad de al menos 2 metros y, en su defecto, en caso de que eso no sea posible, medidas alternativas de protección física, como ya conocemos, de higiene de manos y de etiqueta respiratoria. Es decir, básicamente la mascarilla. Se pueden hacer grupos de 15 personas, porque estamos en fase 2, sin computar los convivientes. Es decir, podemos contar con 4 convivientes más 14 personas más, porque conviviente contaría como 1. Ahora bien, se establece que la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo en las playas se haga de forma individual y sin contacto físico. A partir de ahí no entendemos nada una vez más. Y se dice que la distancia mínima entre los participantes sea de 2 metros. Individual o con participantes. No lo entendemos. Entendemos que eso se tendrá que volver a aclarar. Y si podemos hacer grupos de 15 personas para estar en la playa, no entendemos por qué no se puede hacer actividad recreativa, por ejemplo, jugar a las palas de forma grupal también. No lo entendemos. Se exige que sea de forma individual. Se permite el uso de duchas y de lavapiés al aire libre, siempre que estén al aire libre. Aseos, vestuarios y otros servicios públicos similares, que se deberán usar solamente por una única persona, salvo aquellos supuestos de personas que necesiten la asistencia de una tercera para ayudarle. En ese caso sí que se permitirá usar por el acompañante. Se exige para ello que se refuerce la limpieza y desinfección de estos aseos y entendemos que se deberá ocupar los ayuntamientos de la playa en cuestión. Se exige a los bañistas que se haga un uso responsable de la playa y de las instalaciones. No dice nada más la ley, simplemente que se atienda a las normas sanitarias. La ubicación de los objetos personales, toallas, tumbonas y elementos similares se ha de llevar a cabo de manera que se garantice un perímetro de seguridad de 2 metros con respecto a otros usuarios. Salvo en el caso de bañistas convivientes, y recordamos que no se puede superar el número de 15 personas sin computar los convivientes. Por lo tanto, creemos entender que estamos hablando de parcelas más o menos definidas que en relación a otra parcela contigua debería tener 2 metros de distancia como mínimo. Y nosotros añadimos que debería garantizarse esa distancia de 2 metros mínimo independientemente de dónde esté ubicado uno de los bañistas en su parcela y el siguiente bañista en su parcela. ¿Vale? Quiere decir que esto ya veremos cómo se hace. Las tumbonas de uso rotatorio deberán ser limpiadas y desinfectadas después de cada uso. Entendemos que de eso se debería ocupar también el que gestione esas tumbonas. Los ayuntamientos pueden establecer limitaciones de acceso. Además, lo tienen que hacer de forma gratuita, sin exigir ningún coste o pago al respecto. Y pueden establecer limitaciones de aforo en las playas a fin de asegurar la distancia interpersonal de al menos 2 metros entre bañistas. Por lo tanto, nos podemos encontrar con que se pongan limitaciones de acceso y limitaciones de aforo en las playas. Así como también pueden establecer limitaciones de permanencia, horarios en las playas, así también como en los aparcamientos de esas playas. Dice la ley, y aquí tampoco terminamos de entender muy bien lo que está diciendo, que a efectos de calcular el aforo máximo de cada playa, se tiene que tener en cuenta la superficie de playa a ocupar por cada bañista. Y se dice que se presume que cada bañista va a ocupar 4 metros cuadrados. Por lo tanto, si vamos a un grupo de 15 personas, digo yo que el ayuntamiento tendrá que prever 60 metros cuadrados para esas 15 personas. Pero además dice que se debe descontar para computar ese aforo la superficie útil de la playa y descontando una franja de 6 metros a contar desde la orilla de la playa hasta pleamar. Es decir, que esa zona desde la orilla de la playa hasta entrando al agua, eso no se puede computar para tener en cuenta el aforo. De verdad que no lo entendemos lo que quiere decir. Insistimos en que deberá actualizarse, modificarse y aclarar todo esto.
Los ayuntamientos estarán obligados a realizar, a asegurarse una limpieza y desinfección de las instalaciones y bienes de las playas, usando para ello sustancias que no sean perjudiciales para el medio ambiente. Queremos traer a colación un supuesto en el que a alguien de alguna playa se le ocurrió echar lejía para desinfectar la arena de la playa y, claro, eso provocó daños medioambientales que no están permitidos por la norma. Se obliga a los ayuntamientos a que recuerden mediante cartelería u otros medios, como podrían ser mensajes por megafonía, las normas de higiene y prevención a observar por todos los usuarios, todos los bañistas, y en el caso de que haya actividades de hostelería y restauración que se realicen en las playas, incluidas las descubiertas, con concesión o autorización de ocupación para ocupar el espacio público, deben atenerse a las normas previstas para hostelería y restauración, que no vamos a explicar aquí, que ya explicamos en otro vídeo. En el caso de motos acuáticas, hidropedales o cualquier otro elemento deportivo o de recreo, se debe tener en cuenta las normas específicas para comercios minoristas y de modo particular se exige que se preste especial atención a la higiene y desinfección de esos elementos, de esas motos acuáticas hidropedales. Todos los vehículos tienen que ser limpiados y desinfectados antes de cada uso. Y esto es lo que dice la norma a día de hoy. Insistimos y queremos ser pesados expresamente al respecto. Nos sigue faltando una regulación más clara y más contundente. Y preveemos que va a haber una incontinencia interpretativa por cada uno de los ayuntamientos que aplique estas normas, que nos encontraremos con disparidad de criterios en playas contiguas y no digamos ya en todas las zonas geográficas de España. Bueno, por último, comentaros que esto es lo que tenemos a día de hoy. No sabemos lo que tendremos mañana, así que intentaremos informaros a la mayor brevedad posible, pero insistimos en que, bueno, en manifestar nuestro cabreo con el legislador, en tanto que no es porque a nosotros nos suponga un esfuerzo entenderlo, sino es que entendemos que tanto la sociedad en general como en particular aquellas personas como las autoridades, la policía, etcétera, que tienen que aplicar estas normas, e incluso los funcionarios de los ayuntamientos que tienen que interpretarlas o que deben interpretarlas para llevarlas a la práctica, tienen un gran problema que entendemos que puede provocar incumplimiento basado en desconocimiento o la inseguridad jurídica que provoca una redacción tan difusa, tan confusa y tan incompleta. Queríamos transmitiros este enfado, independientemente de que os queremos informar. Venga, dicho todo esto, una vez más os deseamos mucho ánimo, mucha fuerza. Os invitamos a que consultéis con nosotros si tenéis alguna duda a través de las redes sociales e intentaremos ayudaros en la medida en que podamos. Un fuerte abrazo para todos y todas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.